dirección del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro CATS de la Universidad de Chicago. Yo soy Emilio Curí, director del centro, y me da muchísima alegría el día de hoy darle la bienvenida de nuevo, aunque esta vez virtualmente, al Centro CATS, a la Universidad de Chicago, a Federico Navarrete. Estuvo aquí con nosotros hace ya algunos años. Federico, conocido creo que ya por muchos de ustedes, es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en México. Es un autor y un intelectual reconocido. Ha publicado numerosos libros sobre temas relacionados con los pueblos indígenas, las conquistas, el mestizaje, y recientemente una serie de estudios muy importantes, muy influyentes sobre el racismo en la historia de México y en la actualidad. Y este año, como parte de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que ha tenido un papel protagónico en toda una serie de debates y discusiones que se han venido dando tanto en México como internacionalmente. Y en ese espíritu y con ese propósito lo hemos invitado el día de hoy para que nos hable sobre el tema, el título de hecho de uno de sus libros recientes, ¿Quién conquistó a México? Para ustedes que nos visitan por primera vez, el formato es muy sencillo. Federico hablará por la primera media hora, 35 minutos, y luego abriremos la discusión para preguntas y comentarios. Sin más, entonces, le damos una calurosa bienvenida a Chicago, aunque virtualmente esta vez, a Federico Navarrete. Federico. Hola, buenas tardes en Chicago. En México todavía no es hora del almuerzo, pero allá seguramente ya muchos ya almorzaron. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues justamente como el tiempo que tenemos es corto, lo que voy a proponer ahora no es tanto exponerles pues la interpretación de la conquista que tanto yo como muchos otros historiadores hemos planteado en los últimos años y que realmente permite poner en duda de manera real la afirmación tradicional de que los españoles conquistaron México, y nos abre esta interrogante que fue el título de mi libro, ¿Quién conquistó México? Pero no me voy a centrar en la discusión de la conquista propiamente, sino quisiera hacer algunas reflexiones sobre por qué sirve preguntar quién conquistó México y cómo poner en duda la certidumbre que hemos tenido durante tanto tiempo de que fueron los españoles los que conquistaron México, nos permite pues reinterpretar y plantearnos de nuevo varios procesos históricos claves de nuestra historia, de la historia de México, no solo en el periodo que llamamos colonial, sino también hasta el periodo independiente e incluso hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, empezaré con una muy breve enumeración de las razones por las que me parece que es ya ineludible cuestionar la idea de la conquista española de México y la idea de que esa conquista estableció de una manera definitiva, tajante y para siempre la supremacía de los españoles, de lo occidental en la cultura mexicana. Y luego ya veremos las interrogantes que quisiera discutir con ustedes, ¿no? Bueno, si quisiéramos resumir los argumentos en contra de la visión tradicional de la conquista de México, la que hemos conocido los últimos 200 años, porque en realidad no es tan vieja como pretendemos, no tiene los 500 años, sino es una construcción del siglo XIX y del siglo XX, la idea de la victoria española absoluta, pues simplemente habría que tomar en cuenta los siguientes elementos, ¿no? El 99% del ejército que tomó México Tenochtitlan en 1521 eran combatientes indígenas, y tanto Texcoco como Tlaxcala, que fueron los principales aliados de los españoles, movilizaron alrededor de 20 veces más tropas que los propios españoles, cada una de estos al Tepetl. Por lo tanto, pues realmente si en un ejército que calculamos en alrededor de 100,000 personas, y no quiero entrar en cifras absolutas porque es imposible definirlas así, sí, más allá de la... Siempre hay incertidumbre, pero de todas maneras, un ejército que tendría aproximadamente 100,000 combatientes tenía menos de 1,000 combatientes españoles, pues entonces creo que resulta claro que pues hay que entender la motivación del 99% y hay que tomar en cuenta la acción del 99% y no solo la del 1%, ¿no? Por otro lado, el hecho es que lo que llamamos conquista no fue una expedición como la narra Cortés, es decir, una incursión realizada por un grupo, por una falange pequeña
de soldados o de combatientes que logró conquistar un imperio ajeno, que es un poco la narrativa que hace Cortés, sino en realidad fue algo mucho más cercano a lo que llamaríamos una guerra total del siglo XX, que implicó movilizaciones de poblaciones enteras, que implicó la destrucción de una ciudad completa y de la mitad de su población, cuando menos, que implicó cientos de miles, si no es que millones de muertos, y que implicó una incorporación de poblaciones de millones de personas al esfuerzo bélico. Realmente esta fue una guerra que duró 2 años y sobre todo en su parte final, que ya fue la guerra abierta que duró un año, el largo cerco y sitio de México Tenochtitlan, lo que definió la victoria no fue ni el genio estratégico de Hernán Cortés, que no hubo mucho, ni tampoco el poderío de las armas españolas, que eran realmente insignificantes cuando vemos el total de los combates, sino lo que lo decidió fue precisamente la capacidad de movilización de los Altépetl aliados, su capacidad de movilizar 20,000, 30,000, 40,000 o más soldados cada uno, su capacidad de alimentarlos, la logística que permitió sostener un combate prolongado durante el sitio de México. Es decir, esta guerra se ganó por números y por fuerza demográfica, y entonces pues definitivamente fueron los Altépetl aliados a los españoles quienes determinaron la victoria de la guerra, ¿no? Otro elemento clave para cuestionarnos quién conquistó México es la creciente importancia que le hemos reconocido a la labor de Malintzin, la traductora indígena que acompañó a Hernán Cortés, no solo como una persona que virtió, generalmente en las visiones tradicionales, y la más reciente quizás sería la de Tzvetan Todorov en su libro ¿Quién conquistó América? La conquista de América, vemos a Malintzin como una mujer enamorada que se subordina al español y que sirve como un vehículo muy eficaz para traducir al náhuatl las palabras de Cortés. Sin embargo, las interpretaciones más recientes de esta figura y el conocimiento más reciente, el análisis de las fuentes indígenas, de la conquista y muchos otros elementos, nos permiten ver que Malintzin fue mucho más que una traductora fiel, sino fue más bien una negociadora política que construyó en náhuatl la traducción funcional de lo que Cortés quería, y que eso permitió que los pueblos mesoamericanos pudieran juntarse a la empresa cortesiana, pero siempre en los términos mesoamericanos que Malintzin le estaba explicando. Es decir, no podemos dar por sentado que Malintzin tradujo transparentemente a Cortés, de hecho es casi inverosímil, imposible que lo hubiera hecho, sino que más bien lo que construyó fue una interpretación mesoamericana de lo que Cortés decía, que tenía sentido y lógica dentro del funcionamiento del sistema político mesoamericano, del sistema religioso mesoamericano, del orden social mesoamericano. Y esa traducción de Malintzin fue la que logró la movilización de los aliados y la que produjo la victoria. Ahora bien, ni Cortés la entendía, porque Cortés no hablaba náhuatl, ni la hemos podido reconstruir hasta la fecha, porque hemos creído siempre lo que Cortés nos decía, que Malintzin traducía fielmente sus palabras y no le hemos dado la dimensión que tiene a esta complejísima adaptación cultural que realizó Malintzin de los conceptos españoles a una interpretación mesoamericana, que a mi juicio fue la determinante. Mucho más importante que lo que los españoles decían fue lo que Malintzin interpretó de lo que los españoles decían, ¿no? Ante el 99% de los participantes en la conquista que no hablaban español y que eran mesoamericanos, ¿no? Y esto también, finalmente, el cuarto punto que habría que tomar en cuenta es el profundo cuestionamiento que se ha hecho de la narrativa de Hernán Cortés, ¿no? En particular, pues destaco un ejemplo, el libro reciente de Matthew Restall, o en Montezuma Met Cortés, cuando Moctezuma conoció a Cortés, es una refutación brillante y rigurosísima de lo que dice Cortés, y básicamente nos demuestra que es muy poco lo que podemos creer de la narrativa de Cortés, y que más que una verdad histórica, la narrativa de Cortés es una interpretación altamente subjetiva de los acontecimientos, y como veremos más adelante, yo lo que propongo es que no fue una verdad histórica, es decir, no fue una descripción fiel de lo que sucedió en 1519 a 1521, pero sí lo que hizo Cortés fue presentar un argumento jurídico que luego sí fue retomado por el régimen colonial para justificar la dominación española, pero que por lo tanto no es una verdad histórica, es decir, no es una explicación de lo que pasó, sino es más bien una verdad jurídica construida a posteriori para justificar el dominio español que se construyó a partir de las acciones de Hernán Cortés, ¿no? Entonces hay que leer la carta de Hernán Cortés menos como una descripción de la realidad y más como un proyecto jurídico que se realizaría a futuro y que recibiría su verificación a posteriori por las relaciones políticas que se construyeron a partir de la conquista, no porque haya sido realmente lo que sucedió durante la conquista. Entonces, pues, si tomamos en cuenta esto, el 99% del ejército eran indígenas. La Malintzin fue una guerra total en que importó más
la movilización de la población indígena que la acción de los españoles. Malintzin fue mucho más importante de lo que los españoles siquiera se dieron cuenta y no le podemos creer a Cortés. Pues entonces, pues realmente la conclusión que me parece inagotable y inevitable, digo, y que creo que es una conclusión que ya nadie en el medio académico siquiera cuestiona, es que las interpretaciones tradicionales de la conquista ya no sirven y la idea de una conquista española lograda por algún tipo de superioridad tecnológica, cultural, lingüística, semiótica, como plantea Todorov, es insostenible como tal. Y entonces, pues, ahora lo que voy a dedicar el resto de mi presentación es a discutir algunas de las consecuencias de esta duda. O sea, si preguntamos de quién conquistó México, es porque esa pregunta nos sirve para plantear otra serie de interrogantes que son muy interesantes en una reinterpretación de las narrativas que hemos construido de la historia de lo que llamamos México, ¿no? En primer lugar, preguntar quién conquistó México nos sirve para realizar un paso lógico y de interpretación histórica que me parece fundamental. Desacoplar la conquista de la colonización. Es decir, dejar de ver la colonización y la consolidación de un régimen colonial español como la consecuencia necesaria, inevitable y directa de la conquista española y empezar a verlos como dos procesos que obviamente están vinculados casualmente. No podría haber habido régimen colonial si no hubiera habido conquista, pero el régimen colonial no es el resultado directo de la conquista, ni era el único posible resultado de la conquista. Fue un proceso que vino después de la conquista, posibilitado por la conquista, pero que siguió una lógica completamente diferente. Y lo que es muy importante, sobre todo, es dejar de atribuirle un carácter de inevitable tanto a la conquista como a la constitución del régimen colonial español. Casi todas las explicaciones contemporáneas de la conquista lo que enfatizan son algún tipo de carácter inevitable que está vinculado generalmente con visiones evolucionistas de la historia, que tienen que ver pues con la idea, bueno, con ideas de tecnología, de regímenes políticos, en visiones evolucionistas, y eso es el tipo de cosas que yo creo que hay que cuestionar. Y por otro lado, otra gran cuestionamiento que me parece fundamental es dejar de atribuirle la mayor parte de los cambios que fueron producto del proceso de colonización y que fueron cambios que se dieron gradualmente desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, XVIII, e inclusive muchos de ellos en el XIX y en el XX. Estos cambios graduales producidos por el proceso de colonización, tanto española como el proceso neocolonial del Estado mexicano, generalmente son atribuidos a la conquista de 1519 a 1521 y de alguna manera son retrotraídos a esa época. Es muy frecuente que digamos que cosas que en realidad no sucedieron sino hasta el siglo XIX sucedieron en 1519 y que son resultado directo en 1519, ¿no? Entonces, muchas de nuestras explicaciones del régimen colonial y del proceso de colonización en México le atribuyen a esos 2 años de guerra, 1519-1521, muchos resultados que en realidad son producto de procesos que vinieron mucho después, ¿no? Pero atribuírselo sirve para una justificación ideológica. Entonces, bueno, para lograr entonces estos dos objetivos, desacoplar la conquista de la colonización y dejar de atribuir todo a 1519-1521, creo que el primer paso es tomar en cuenta brevemente, porque no tenemos mucho tiempo ahora, los posibles futuros de 1519, o sea, de 1521. Digamos que el 14 de agosto de 1521, los participantes en esa guerra que había resultado en la destrucción de México Tenochtitlan y en la conquista de los mexicas, tenían visiones de futuro, de un posible futuro que resultaría de esa guerra. Y es muy importante tomar en cuenta porque estas visiones de futuro que tenían los protagonistas de la guerra no tuvieron nada que ver con lo que fue el futuro realmente existente, que es el proceso histórico del siglo XVI, sino son visiones fracasadas todas, y eso es una de las maneras que nos permite desacoplar la conquista de la colonización, ¿no? Empecemos por los conquistadores españoles brevemente. O sea, el proyecto de Hernán Cortés y de sus hombres era establecer en la Nueva España lo que podríamos llamar una especie de feudalismo racializado, que sería una prolongación del régimen de frontera que había imperado en la península ibérica durante las guerras contra el Islam, sobre todo en los siglos XIII, XIV y XV, y que implicaba pues un proceso de expansión territorial, la repartición de feudos o de tierras a los participantes en la guerra por sus méritos, la disposición de trabajo forzoso u obligatorio de las poblaciones conquistadas no cristianas. Bueno, pues ese régimen social del medieval español, los conquistadores, Hernán Cortés y sus hombres, lo querían establecer en México y se imaginaban ellos en un régimen en que ellos iban a ser los señores feudales de la tierra
indefinidamente, heredando sus títulos a sus hijos, e iban a ejercer un control, pues iba a ser un régimen descentralizado y muy basado en el poder individual de cada uno de los conquistadores. Esto, sobra decirlo, no sucedió. Los conquistadores fueron desplazados del régimen colonial, fueron de los primeros desplazados por el régimen colonial. Las encomiendas perdieron su carácter hereditario muy pronto, no se consolidó una aristocracia conquistadora y el mismo Hernán Cortés pues murió en la relativa frustración, ¿no? Hay mucho debate de si murió frustrado o no. El hecho es que para nada vio cumplidas sus expectativas de ser él el hombre poderoso de la Nueva España y de ser él el gobernante de la Nueva España a partir de las relaciones personales de vasallaje y de lealtad que había establecido con los señores indígenas. El régimen colonial que se estableció obedeció una lógica completamente diferente, que no era esta lógica personalista feudal de los expedicionarios. Por otro lado, podemos suponer, aunque tenemos menos indicios para saberlo, pero me parece plausible suponer que los indígenas conquistadores, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los chalcas, los huejotzincas, los cholultecas, los zempoaltecas y la lista de pueblos que se unieron a este ejército vencedor, pues nos llevaría toda la media hora de la presentación. Los ejércitos conquistados, los indígenas conquistadores muy probablemente tenían la expectativa de un régimen colaborativo que tendría significativas continuidades con el régimen, con las organizaciones mesoamericanas que ellos conocían, y que sería capaz de incorporar a los españoles, sí, pero para beneficio de sus aliados. De hecho, la alianza entre los indígenas conquistadores y los españoles no terminó en 1521, sino que permitió las subsecuentes conquistas de toda Mesoamérica y de lo que sería la Nueva España, que duraron unos 25 o 30 años más, por no hablar de la conquista del norte, que fue más lenta, y permitió la consolidación de la Nueva España. Y si los indígenas conquistadores participaron en este proceso, es desde luego porque esperaban beneficiarse de este proceso. Podemos suponer que los indígenas conquistadores, sobre todo Texcoco y Tlaxcala, probablemente esperaban que se estableciera algún tipo de triple alianza con los españoles, como la que había existido antes entre los mexicas, los texcocanos y los tlacopanecas y la gente de Tacuba, que ahora podría ser una alianza Texcoco-Tacuba-México, pero México como una capital española, ya no como una capital mexica, y probablemente pues pensaran que ese iba a ser el marco de su poder. Entonces tenemos dos grupos, los conquistadores españoles y los conquistadores indígenas, que ven el resultado de la conquista como una prolongación de sus tradiciones culturales, de sus formas de hacer la guerra, de sus formas de hacer política, y que imaginan un orden social que los va a incorporar a ellos de manera protagónica. Otra vez, así como pasó con los conquistadores españoles, este futuro tampoco se cumplió para los conquistadores indígenas. O sea, en menos de 50 años, las élites indígenas fueron desplazadas del poder en muchos Altépetl, los Altépetl fueron reducidos y fragmentados territorialmente, sobre todo los más grandes, y hubo una pauperización generalizada de la población indígena. Entonces, tampoco se les cumplieron sus expectativas a los tlaxcaltecas, como tampoco se le cumplieron a Cortés. Sin embargo, yo diría que se le cumplieron más a los tlaxcaltecas que Cortés. Si diéramos un balance de cuál de los protagonistas de la conquista fue capaz de mantener y consolidar su poderío después de la conquista con mayor eficacia, sin duda los ganadores serían los tlaxcaltecas, no los texcocanos, por cierto, y tampoco otros pueblos indígenas, en particular los tlaxcaltecas, que fueron los que desarrollaron la estrategia más compleja e inteligente para lograrlo. Y entonces, estos tlaxcaltecas, pues al fines del siglo XVI, seguían siendo un poder significativo en la Nueva España, que es mucho más de lo que podemos decir de Cortés y de los conquistadores españoles, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho es que a ninguno se le cumplieron sus expectativas de poder y que el régimen colonial que se estableció, sobre todo a partir de la fundación del virreinato en 1535, no fue resultado ni de la voluntad, ni de las acciones de los conquistadores, ni de la voluntad, ni de las acciones de los indígenas conquistadores, sino fue lo que podríamos llamar una consecuencia inesperada. O sea, llegaron otra serie de actores políticos que no eran los que habían participado en la guerra de 19 a 21, y ellos, a partir de los fundamentos jurídicos de esa guerra, pero no de la lógica de los actores de esa guerra, construyeron un régimen que vino a, precisamente, afectar en primer lugar a los que habían ganado la guerra, a los conquistadores españoles y a los indígenas conquistadores. Entonces, yo creo que esta idea de entender que el régimen colonial que se establece en 35 no fue el producto directo de la conquista, nos permite entender de una manera mucho más compleja estos años, de 1520 a 1550, digamos, los años de la transición, y sobre todo nos permite entender la consolidación del régimen colonial no como el resultado inevitable y natural de la conquista, de algo que ya, de una suerte que ya estaba echada, sino como un proceso que fue mucho más complejo y mucho más contradictorio de lo que solemos reconocer. En primer lugar, creo que una de las cosas que hizo el régimen colonial y que sí es fundamental
es que transformó las mentiras históricas de Cortés, es decir, este relato fabuloso, fantástico que Cortés había hecho de la conquista, los transformó en una verdad jurídica. Y esa verdad jurídica es lo que yo llamaría el elemento central del pacto colonial, que parte de creerle a Cortés no tanto lo que hizo, sino las relaciones que estableció. Es decir, Cortés estableció relaciones de alianza con los pueblos mesoamericanos que seguramente eran entendidos por los pueblos mesoamericanos en términos de las formas de intercambio que existían en Mesoamérica, que justamente eran las que utilizaba Malintzin para hablar con los pueblos mesoamericanos, pero que Cortés interpretó siempre como relaciones de vasallaje vertical en que los pueblos mesoamericanos se sometían a la corona española. Cortés lo entendió así porque esa era su manera de entender las relaciones políticas en general y porque sus ideas respecto a la inferioridad de los indígenas y toda la ideología del exclusivismo cristiano, pues lo hacían ver a los indígenas siempre como seres inferiores que estaban ahí para servir a los seres superiores que eran los cristianos, ¿no? Entonces, esta idea de Cortés, esta interpretación jurídica que hace Cortés de los actos de alianza que tuvo con los españoles, fue retomada por el régimen colonial como la base de la subordinación de los indígenas. Es una interpretación española de una serie de eventos que seguramente los indígenas interpretaban de esta manera. Pero lo que va a hacer el régimen colonial a lo largo de los siguientes 300 años va a ser imponer de manera sistemática la interpretación cortesiana, es decir, la interpretación vertical de las relaciones entre indígenas y españoles, e ir anulando poco a poco las posibles interpretaciones alternativas que hablaban de una relación más horizontal en términos mesoamericanos. Es decir, le da verdad retroactiva a Cortés por medio de la imposición del poder colonial. Entonces tenemos aquí un proceso que más bien tiene que ver con la creación de una realidad política más que con el reconocimiento de una realidad histórica. Y esa realidad política que se va creando en el periodo colonial, que es la subordinación de todos los indígenas, retroactivamente se le atribuye a Cortés por razones simbólicas, no por razones simbólicas y jurídicas, pero no por razones históricas reales, ¿no? Entonces, justamente la idea de creer a Cortés es el fundamento del pacto colonial. Creer a Cortés implica que yo como español pienso que los españoles mandamos sobre todo los indios y que como español, como representante de la corona o lo que sea, tengo derecho a imponer el dominio español sobre todos los indios. Eso es algo que Cortés no hizo. Cortés estuvo muy lejos de haber hecho eso, pero retroactivamente el régimen colonial lo va haciendo más y más y se lo atribuye a Cortés porque Cortés es el origen jurídico de ese poder. En el siglo XIX y en el siglo XX, con el nacionalismo histórico, lo que hacemos es que la tendencia ha sido a glorificar a Cortés en la misma lógica, ¿no? Ya no se le atribuye solo la fundación jurídica del régimen colonial, sino se atribuye, por ejemplo, hay unas personas que afirman ahora que Cortés es el padre del mestizaje. Entonces se le atribuye la fundación de una nueva raza, se le atribuye que es un primer nacionalista mexicano, se le atribuye el origen del nacionalismo criollo, o sea, se le van atribuyendo un montón de cosas que son otra vez esta práctica que hacemos siempre de proyectar hacia el pasado, hacia 1521, lo que en realidad es muy posterior y que sirve justamente para legitimar esas acciones posteriores, presentándolas como resultado inevitable de la conquista. Es decir, entonces, esta manera de proyectar hacia el pasado de la conquista los procesos posteriores es algo que comparten tanto el régimen colonial como el régimen independiente y que ha sido el centro de nuestras interpretaciones históricas de la conquista hasta la fecha, ¿no? Y entonces lo que se hace al presentar la conquista, o sea, entonces lo que se construye es una narrativa en que todo fue decidido con la victoria española de 1521 y desde 1521 en adelante existe un orden ficticio, pero que se va haciendo realidad en los hechos mucho tiempo después, en que los españoles como grupo mandan sobre los indígenas como grupo. Un poder racializado. De hecho, la racialización de la conquista es del siglo XIX, del siglo XX, la idea de la victoria española. En el periodo colonial todavía se reconocía mucho a los aliados indígenas, pero la idea de Cortés como el superhéroe y de los españoles como estos hombres superiores es más del siglo XIX y XX, y eso implica, desde luego, eliminar o reducir la agencia de los indígenas. O sea, se habla, es muy frecuente que se hable de los indígenas como meros ayudantes de Cortés y se les quite la capacidad de decisión propia, que se hable de los indígenas como que fueron engañados por Cortés y entonces el engaño les quita la racionalidad política como agentes políticos a los que haya que incluir en el relato histórico, o que se les vea como vencidos, ¿no? O sea, la generalización de la derrota ha sido una de las herramientas fundamentales de la construcción de esta historia de la conquista, ¿no? Por ejemplo, León Portilla en su libro La visión de los vencidos de hace 70 años incluye los relatos tlaxcaltecas al lado de los relatos mexicas, como si los tlaxcaltecas hubieran perdido la guerra, cuando los tlaxcaltecas la ganaron.
Eso, desde luego, lo que sirve es para negar cualquier vigencia a un proyecto político de los indígenas conquistadores, ¿no? Cualquier vigencia en el pasado y cualquier vigencia en el presente. Es decir, para establecer un dominio español absoluto desde el siglo XVI hasta el presente. Por otro lado, al mismo tiempo, se exagera terriblemente el poder de los agentes coloniales. La explicación de que los españoles conquistaron a México, pues se basa en una exageración absoluta de su capacidad militar, de su tecnología militar y de su inteligencia. Y lo mismo hacemos con los evangelizadores, por ejemplo, ¿no? Suponemos que 1000 frailes fueron capaces de cambiar la religión de 10 millones de personas. Pues, ¿por qué? Pues porque eran blancos y porque los otros eran indios, simplemente, ¿no? Les atribuimos superpoderes realmente a casi cualquier agente colonial, como es heredero de esta victoria absoluta de los españoles, le atribuimos toda la agencia, toda la capacidad de acción a los agentes coloniales y se la quitamos a los indígenas. Y entonces vemos el proceso como realmente lo que hacemos es hacer una historia, que es lo que llamamos historia colonial mexicana, ¿no? La historia colonial mexicana es la historia del 3 al 10% de la población de origen español que ignora o que menosprecia sistemáticamente la historia del 95 o 90% del resto de la población, indígenas, africanos y de otro origen, y que supone que solo importa la historia española porque los españoles son los únicos, y sus descendientes son los únicos que tienen agencia. Toda esta construcción viene de este proyectar hacia el pasado las características del régimen colonial. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en varios casos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que le atribuimos a la conquista, les voy a dar unos ejemplos concretos, ya no tenemos mucho tiempo, por desgracia, pero podemos desde luego profundizar en la discusión. Muchas de las consecuencias que le atribuimos a la conquista, en realidad son muy posteriores. Por ejemplo, solemos ver la conquista como el inicio de la hispanización. Y de hecho, si una lengua creció con la conquista española, con la conquista de 1519 a 1521 y posteriormente, fue el náhuatl. O sea, la gran lengua vencedora del periodo colonial fue el náhuatl, la lengua franca del periodo colonial fue el náhuatl, y en el momento de la independencia de México, probablemente había en México tantos hablantes de náhuatl como hablantes de español, si no es que más. Y sin embargo, realmente la imposición del español como la lengua mayoritaria en este país es de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y es resultado de las políticas del mestizaje, entre comillas, de la educación pública moderna, de la occidentalización de la población vinculada a la modernización capitalista, pero siempre se la atribuimos a la conquista. Es decir, que decimos que desde el siglo XVI los españoles impusieron el español y que desde el siglo XVI México es una nación hispanoparlante y que realmente Cortés tenía el plan. Y por ejemplo, es muy frecuente que se diga que los evangelizadores querían hispanizar a los indígenas, cosa que no querían hacer, y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo pasa con el despojo territorial. Realmente hemos sabido que buena parte del despojo territorial de las comunidades indígenas es del siglo XIX y del siglo XX, pero es muy frecuente que nuestras narrativas lo digan que es desde la conquista, ¿no? Y lo mismo podríamos decir para el llamado colapso de las sociedades indígenas. O sea, se habla mucho, por ejemplo, Serge Grusinski ha escrito mucho sobre un imaginario, y a mi juicio insostenible, la idea de que hubo un colapso de las sociedades indígenas que sentían todas conquistadas, que su herencia era una red de agujeros, que vivían en la catástrofe. Todo eso en realidad quizás sí podríamos hablar de lo que pasó en el siglo XIX con las agresiones sistemáticas a las comunidades indígenas en el siglo XIX, pero no en el siglo XVI. Entonces ahí se proyecta, de hecho, con estas interpretaciones se proyecta al siglo XVI muchas de las políticas neocoloniales del Estado-Nación mexicano, y se ve al Estado-Nación mexicano como simplemente el que está terminando de hacer una tarea que en realidad ya habían hecho los conquistadores, cuando en realidad es el Estado-Nación mexicano el que la está haciendo, ¿no? Entonces, esta proyección retroactiva sirve mucho para justificar las políticas neocoloniales de los gobiernos independientes de México en el siglo XVI. Y de alguna manera, ya con esto terminaría, es que, o sea, mi propuesta fundamental es que el desacoplar, el dejar de ver a la conquista como la victoria definitiva de los españoles sobre los indígenas, que no fue definitivamente, y el desacoplar la fundación y la consolidación del régimen colonial de la conquista, el dejar de verlos como un proceso único y teleológico e inevitable, lo que nos permite son varias cosas, ¿no? Uno, pues desde luego recuperar la capacidad de agencia, los proyectos políticos, las visiones de futuro, las posibilidades históricas que tenían los principales protagonistas de la conquista, los indígenas conquistadores, y dejar de ver las historias que produjeron estos indígenas conquistadores como visión de los vencidos y verlas como una versión alternativa de un posible régimen colonial
que porque no se haya llevado a cabo, no deja de tener una importancia histórica para explicar todos los procesos del siglo XVI. Pero por otro lado también, lo que nos permite entender esta visión es que lo que sí estableció la conquista fueron una serie de relaciones que más bien serían duraderas. No tanto los efectos de esas relaciones tardaron en ser eficaces, pero las relaciones como tales sí se establecieron en la conquista. Una de ellas, una relación clave, es la relación que se establece entre hombres españoles y mujeres indígenas que están a su servicio, de la cual desde luego Cortés y Malinche son un paradigma, pero ese tipo de relaciones de género colonial, por así decirlo, o coloniales de género, siguen siendo unas de las relaciones, están en el origen de nuestra leyenda del mestizaje, les atribuimos la idea del mestizaje mismo, la relación entre hombres españoles y mujeres indígenas, y siguen siendo un elemento fundamental de las relaciones de género en nuestro país, ¿no? Leamos Octavio Paz en el siglo XX y veremos que siguen siendo una obsesión de los intelectuales hasta el presente, ¿no? Por otro lado, otras relaciones coloniales que se establecen en ese momento es este conflicto, yo diría, que es fundamental en la conquista y que sigue siendo fundamental en los 5 siglos después, que es la interpretación doble que tienen las relaciones, las alianzas de la conquista. Por el lado de los indígenas, las alianzas con los españoles son una manera de incorporar a un otro al mundo mesoamericano, de establecer relaciones de intercambio, si no enteramente horizontal, al menos recíproco y mutuo con estos hombres, y de buscar una manera constructiva de adaptación, de adopción de los elementos culturales venidos de Europa y de adaptación a una transformación del mundo mesoamericano. Esa lectura de las relaciones coloniales sigue siendo posible si tomamos en cuenta la agencia indígena. Si vemos la manera en que las comunidades indígenas a lo largo del periodo colonial y luego y con todas las modificaciones que han tenido sin lugar a dudas, no estoy haciendo aquí una interpretación esencialista diciendo que los indios son los mismos, ha habido muchas transformaciones, pero la lógica de buscar relaciones más horizontales y de intercambio sigue siendo fundamental en la manera en que las comunidades indígenas se relacionan con los regímenes coloniales. Y por el otro lado, la otra lógica, que es la lógica de Cortés, que es la lógica de la relación vertical, de entender todo como una subordinación absoluta, de interpretar toda la relación a partir de la idea de la superioridad propia y de la inferioridad ajena, también sigue siendo constitutiva, sigue manteniéndose hasta el presente. Y entonces, en cualquier dinámica colonial, como pueden ser las disputas por el territorio en el siglo XXI, tenemos esta disputa, ¿no? Tenemos una visión verticalista, etnocéntrica, cada vez más racializada y cada vez más racista de la relación colonial, que parte de la superioridad absoluta de lo español, lo occidental, lo blanco sobre lo demás. Y tenemos las otras interpretaciones y las otras prácticas culturales que obedecen a lógicas diferentes. Digamos que estas dos lógicas han convivido en México, primero en la Nueva España y luego en México los últimos 500 años, y tratar de entender la convivencia y el conflicto entre estas lógicas, porque obviamente pues no son lógicas enteramente compatibles, por más que tengan un fundamento común. Es otra manera de interpretar esta larga historia y sobre todo de dejar de menospreciar la agencia indígena y entender que la historia indígena no terminó con la conquista de 1521, sino que pues realmente los últimos 500 años también han sido años de historia indígena, con toda la complejidad que esto puede implicar. Entonces, bueno, esta sería mi propuesta y con todo gusto pues conversaré con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Federico, por una intervención tan estimulante, tan llena de nuevas preguntas y argumentos. Tenemos ahora tiempo para sus preguntas y comentarios. Les pido que utilicen la función de levantar la mano en el Zoom y entonces yo los llamaré en ese orden. En lo que se animan, pues les recuerdo por el valor simbólico que pueda tener que hoy nos estamos reuniendo un 12 de octubre, justamente o casualmente quizás, pues es un momento que se conmemora como parte de la fundación de estos procesos. En fin, adelante con sus preguntas. ¿A quién quiere ir primero? Yo tengo una pregunta, quizás empiezo yo, Federico, en lo que la gente se anima. Y es compleja, pero creo que queda clara en el contexto de lo que tú articulaste. Si el proyecto español protofeudal se frustra, que efectivamente se frustra, si el proyecto, que no sabemos bien cómo articularlo, pero tuviste unas buenas ideas, de los indígenas triunfadores, también de alguna manera se frustra,
cómo se impone ese otro proyecto colonial de las autoridades de la corona, del virreinato, no tanto de la encomienda, pero de las instituciones jurídicas y políticas y de la conquista. O sea, porque la propia lógica del argumento sobre quién conquistó y cómo fue la conquista, que empodera correctamente a las poblaciones indígenas que participaron en este proceso, entonces deja la interrogante de cómo fueron ellos, en la medida que lo fueron, y sí lo fueron, eventualmente sometidos a un régimen, digamos, para dar un ejemplo muy concreto, eventualmente son poblaciones, la mayoría de ellas, que pagan tributo, que dan servicios de diferentes clases a los españoles que trabajan para ellos. Entonces, esa pregunta, que la lógica de Cortés vertical, como tú dices, es casi automática, se abre como una nueva pregunta ahora, digamos. Sigue siendo la realidad que después del 13 de agosto de 1521 y por los años siguientes y por la gran mayoría de la población armada es una población indígena, y sin embargo se empieza a dar un proceso que ahora llamamos colonial, que efectivamente somete a estas poblaciones. ¿Cómo sugieres tú entonces que pensemos sobre ese proceso? ¿Por qué la corona pudo desarrollar este camino de una manera que los propios conquistadores a su propia forma no pudieron hacerlo? O sea, ¿y qué papel, y eso es lo que me interesa más a mí, qué papel entonces jugarían estas poblaciones indígenas en ese proceso de lo que llamamos hoy en día colonización? Bueno, pues esa es la pregunta de, como decíamos en México hace mucho tiempo, y quizás es una alusión que ya poca gente reconozca, es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Es así como la gran interrogante que ahora queda por resolver. Y pues yo lo que puedo ofrecer son hipótesis, porque creo que no se ha explicado. Si leemos a Lockhart y leemos a los historiadores que han trabajado el régimen colonial a lo largo del periodo, una de las cosas que ellos señalan que me parece fundamental es, bueno, la primera que yo señalaría es que como las relaciones entre los españoles y los indígenas y sus aliados, y en general todos los indígenas, fueron desde su origen, estuvieron marcadas por esta ambigüedad entre la lectura mesoamericana, que tendía a ser más horizontal, y la lectura española, que era claramente más vertical. Digamos que eso era una inmensa ventaja para los españoles, porque los indígenas tenían interés en mantener las relaciones con España, y eso los llevó por varias razones. Uno, porque los españoles les proveían de bienes, y porque las élites indígenas, la alianza con los españoles era beneficiosa para las élites indígenas. Y entonces eso con el tiempo llegó a que fueran aceptando gradualmente mayores grados de verticalidad y formas de verticalidad de las que hubieran aceptado normalmente. Pero fue un proceso gradual. O sea, no fue que en un primer momento los indígenas, los españoles llegaran a imponerse al 100% y los indígenas dijeran sí o no, sino que fue poco a poco, ¿no? Y entonces, conforme la lógica vertical de los españoles fue ganándole a la lógica horizontal de los indígenas, sobre todo porque todos los agentes coloniales españoles estaban de acuerdo en esa lógica vertical. Era algo que compartían todos, porque era su manera de concebir el poder, y eso pues tenía una fuerza que los indígenas difícilmente pueden resistir a lo largo de décadas, ¿no? Otro punto fundamental, los indígenas tenían una lógica política segmentaria que tendía a la división y a lo que a veces se llama tribalización, ¿no? Siempre es visto de esa manera muy despectiva, porque porque es una lógica política que evita la centralización, y que justamente en Mesoamérica, por eso nunca hubo estados fuertes en Mesoamérica, porque a la lógica política mesoamericana tendía más a la dispersión social y a la desagregación de las entidades políticas, ¿no? A la fragmentación política. Pero en cambio los españoles, con su lógica unificadora absoluta, que era la lógica de la monarquía hispana, podían aprovecharse de esa segmentariedad para negociar individualmente con cada uno de los actores indígenas, que individualmente no eran tan poderosos, y los actores indígenas no fueron capaces nunca de articular una coalición entre sí para negociar con los españoles. Digamos que hubo una ventaja de la lógica centralista autoritaria de la monarquía hispana sobre las lógicas políticas segmentarias mesoamericanas. Otra explicación de la consolidación del régimen colonial, desde luego, son los efectos ecológicos y económicos de la colonización, la llegada de otros animales, la llegada de los microorganismos, la integración de la Nueva España a las redes de producción global. Todos esos efectos que no fueron de la noche a la mañana, sino que fueron graduales, todos ellos les ofrecieron a los indígenas grandes ventajas en un primer momento, ¿no? O sea, los primeros 30 años, los indígenas, la Mixteca está llena de gusanos de seda, y vive un boom económico porque está exportando seda
seda a todo el Imperio Español. Y podríamos encontrar casos de éxito. También en Tlaxcala había producción de seda en grandes cantidades. O sea, y entonces esta incorporación a los regímenes coloniales fue muy ventajosa en un primer momento, pero y en el momento en que dejó de serlo, ya las sociedades indígenas dependían completamente de esas redes y su capacidad de resistirlas era mucho menor. Por no hablar de la crisis demográfica, producto de las epidemias, y de la crisis ecológica, producto de la introducción del ganado menor, sobre todo, ¿no? De las ovejas, sobre todo, ¿no? Que vinieron a modificar, y luego también de la minería, la deforestación. Hubo una crisis ecológica y epidémica en la segunda mitad del siglo XVI, que sí es clave para entender la subordinación final de los indígenas, ¿no? Pero digamos que no es, o sea, desde luego que es resultado de la conquista, pero pues no es de las intenciones de los conquistadores, ¿no? Es un producto inesperado de la conquista, estas crisis ecológicas y económicas, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los principales factores, pero desde luego podría haber más. Bien, gracias. Luego seguimos si nos dan chance, pero ahora tenemos a Camilo. Sí, ¿qué tal, profesor? Muchas gracias por esta presentación. Tengo dos preguntas que están relacionadas una con otra en relación con digamos, esos 2 años entre 1519 y 1521. Y digamos, sí, aceptamos, como usted propone, que la conquista no fue la obra de 800 genios militares y de un grupo de españoles, sino de una alianza de pueblos mesoamericanos. Pero eso no simplemente empuja la pregunta de explicar a qué se debieron esas alianzas y a qué se debieron estas alianzas de 200 o de 300,000 mesoamericanos en 1519 y no 3 años antes, en 1516. Es decir, en qué medida incluso ese pequeño grupo de españoles provocó algo que, con todo el odio que concitaban los mexicas desde décadas antes, solo gracias a su llegada, permitió, digamos, esta gran federación de fuerzas mesoamericanas. Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto es, usted en su listado de, digamos, de explicaciones decimonónicas que ya no, que están pasadas de moda, ¿no? Explicaciones racialistas, culturalistas, de superioridad, etcétera, de la conquista. Usted incluye en esto la idea de la superioridad tecnológica. ¿Y por qué es el caso? Es decir, ¿por qué está mal preguntar si había una superioridad tecnológica estrictamente militar y no de otro tipo de parte de los soldados españoles y por parte de esos 800 o 1000 españoles? Es un poco lo que sugiere Camila Townsend en su libro. Y digo simplemente, ¿por qué hay que negar a la tecnología como una parte importante de esta explicación? Gracias. Muy bien. Muy buenas preguntas, Camilo. Respecto a la primera, pues yo lo que diría es que claramente sí. O sea, si los españoles no hubiera habido esta coalición antimexica, sin lugar a dudas, por la lógica segmentaria mesoamericana. O sea, ningún poder mesoamericano sería capaz de movilizar a los otros poderes mesoamericanos contra los mexicas por la lógica segmentaria. Entonces, la ventaja que tuvieron los españoles es que como eran los desconocidos, los extraños, podían servir como movilización, como manera de movilización. Ahora bien, aquí la gran duda es quién manipulaba a quién. O sea, generalmente nosotros hemos visto como Cortés esta especie de Maquiavelo, y bueno, y la historia de las relaciones entre Cortés y Maquiavelo está para escribir un cuento fantástico un día, ¿no? O sea, como siempre decimos que Cortés es como el príncipe de Maquiavelo y todo eso, pero bueno, que es insostenible, ¿no? Pero bueno, el Cortés lo vemos como un Maquiavelo que tuvo la inteligencia de manipular eso, pero podríamos decir exactamente lo mismo en los tlaxcaltecas. O sea, si vemos a los tlaxcaltecas hicieron la guerra con los españoles, estuvieron a punto de vencerlos, pero decidieron no vencerlos porque el costo de vencerlos sería demasiado alto, y eso tiene que ver con la supuesta superioridad militar. Ahorita vamos a eso. Y sobre todo porque se dieron cuenta que les convenía aprovechar la fuerza de los españoles. Y en 2 años, Tlaxcala consiguió masacrar a los cholultecas, que eran sus enemigos, sus vecinos enemigos, y derrotar a su enemigo histórico principal, que eran los mexicas, y convertirse con mucho en el altépetl más poderoso de Mesoamérica, de 1520 hasta yo creo que hasta finales del siglo XVI. Probablemente eran el principal poder militar de la Nueva España, en más de un sentido, hasta bien entrado el siglo XVI. Se expandieron como ningún imperio mesoamericano se había expandido antes que ellos. O sea, llegaron hasta Guatemala, hasta Nicaragua, hasta el norte.
Y entonces, pues realmente, ¿quién manipuló a quién? Pues ahí estaría por verse. Yo creo que los tlaxcaltecas podían perfectamente decir que se aprovecharon de los españoles y que les fue muy bien con ese provecho, ¿no? Y sigue habiendo un estado de Tlaxcala en el siglo XXI, ¿no? Digo, nada más por señalar una. Es la única entidad política prehispánica que ha sobrevivido, transformada desde luego, pero hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, sin los españoles no hubiera habido, pero eso no significa que los españoles lo controlaran todo, ¿no? O sea, que haya una causa detonadora de un proceso no implica que esa sea la causa maestra de ese proceso, ¿no? A veces el detonador es insignificante en relación con los procesos más grandes o sea, digamos, no vamos a decir que la Primera Guerra Mundial estuvo todo en la cabeza del que mató al príncipe heredero, ¿no? O sea, bueno, entonces, uno. Dos, lo de la superioridad militar es un muy buen punto y es un debate que yo tengo con Camila Townsend justamente. Yo creo que lo que pasa es que yo no creo en las explicaciones que le atribuyen a la tecnología causalidad en la historia. No lo creo porque he leído demasiados estudios sociales de historia de la tecnología, de historia de la ciencia, para darme cuenta que la tecnología nunca es un determinante ajeno a la historia. La tecnología existe porque los hombres la utilizan y la usan. Entonces, más que hablar de una superioridad militar española, de lo que voy a hablar a mi juicio es de una capacidad y una disposición española de ejercer la violencia bélica de maneras que eran mucho más fuertes y mucho más agresivas que lo que existía en Mesoamérica en la época. Y que eso tenía que ver con el hecho de que sí tenían armas de fuego, sí, y que traían caballos, sí. Pero más bien, el punto aquí no es que tuvieran una mejor tecnología, sino que venían de una cultura bélica que hacía guerra contra civiles, que realizaba ataques por sorpresa en la noche, que atacaba a traición, que hacía una serie de cosas que en Mesoamérica no se hacían. Entonces, no es que tuvieran más tecnología, sus armas realmente no decidieron la batalla, es que estaban dispuestos a utilizar esas armas de una manera que en Mesoamérica no se acostumbraba. Entonces, no es la tecnología, sino la capacidad de utilizar la tecnología o la disposición cultural a utilizar la tecnología. Y eso ya, en vez de verlo como una cuestión de superioridad, tenían mejor tecnología y por eso ganaron, pues ya lo vemos en términos culturales de por qué tenían una cultura de la violencia tal que podían hacer cosas como masacrar 5,000 personas desarmadas en una plaza pública, sin justificación alguna. O sea, ¿qué hay detrás de esa cultura de la guerra religiosa en la España, de la intolerancia religiosa, de la que permitió que los españoles hicieran ese tipo de cosas? No es que sus armas es una cuestión de su cultura, no de sus armas, ¿no? O sea, mi argumento es en contra de los determinos tecnológicos en general y en particular en este caso, desde luego. Perdón. Bien, gracias. Tenemos varias preguntas más, a ver si nos alcanza el tiempo. Juan. Sí, una pregunta, ¿me escuchan bien? Una pregunta muy corta que en relación a esta idea de cómo no está el orden colonial, por decirlo así, entero y en forma al momento de la conquista, sino que es un proceso que se fue imponiendo, este orden colonial regionalizado fue imponiendo sistemáticamente durante los siglos. ¿Y qué es lo que explica esta imposición? ¿Qué permitió esta imposición? Y ahí la pregunta es cuánto de nuestra lectura también requiere, así como se complejiza el grupo indígena y decir, no podemos mezclar a tlaxcaltecas y mexicas en nuestra historia porque unos son vencedores y los otros son claramente vencidos del proceso. ¿Cuánto tenemos que complejizar también a los grupos españoles y entender que esto no es una disputa entre indígenas y españoles, sino que aquí la corona y los encomenderos, grupos españoles, como se mencionó aquí, no tienen intereses en común y que al menos uno podría distinguir la corona de la iglesia hasta cierto punto. Que el régimen de los Habsburgo y el régimen borbónico son completamente distintos. Entonces, ¿cuánto no hay también de alianzas entre indígenas y la corona contra los propios sujetos en América que fue cediendo o dando paso a la imposición de un orden colonial? Es decir, si tomamos a los españoles como un solo bloque, malamente vamos a poder entender cómo sistemáticamente este orden colonial se fue construyendo. Tienes toda la razón, Juan. Y de hecho, eso me recuerda lo que dice el historiador del colonialismo, Abernethy, ¿no? En su libro de la historia del colonialismo, que dice que el éxito del colonialismo inglés, del colonialismo occidental en general, es que nunca es homogéneo. Siempre son agentes que tienen sus propias agendas y que se contradicen entre sí, ¿no? Los misioneros, los colonos, los comerciantes, los burócratas, cada uno tiene su agenda. Y justamente para protegerse de los encomenderos, los indígenas negocian con el gobierno. Para protegerse del gobierno, los indígenas negocian con los frailes. Y así sucesivamente lo que van haciendo es fortalecer una forma de dominio que lo único que la une, o sea, desde el punto de vista indígena son actores heterogéneos, pero desde el punto de vista del régimen colonial,
más allá de su heterogeneidad profunda como españoles, todos comparten la visión de la superioridad y del hecho de que el poder es solo para ellos. Y eso es lo que les da fuerza, no que estén de acuerdo, sino que comparten la interpretación de la relación colonial como una relación de superioridad absoluta de lo español sobre lo indígena. La siguiente pregunta viene de Héctor García Chávez. Buenas tardes y qué placer escucharlo. Me toca mucho escucharlo en Primer Movimiento en Radio UNAM y ahora verlo en vivo y escucharlo es un gran lujo. Tengo muchas preguntas, seré bastante breve, dos muy breves. Una es cómo pensar que los indígenas que no eran monolíticos, como se ha dicho aquí ya varias veces, cómo estos grupos veían esta nueva gente que llegaba de una forma racial, digamos, hablando de la racialización del otro desde acá, desde el indígena. La segunda sería, yo como norteño, pensando en conquista, entre comillas, del norte, que sigue siendo otra parte de México, pensando en yaquis y tauromaras, ¿hasta en qué momento se puede hablar ya de que, entre comillas, el norte fue conquistado también y ya forma de este gran imaginario mexicano? ¿Será el siglo XIX también? Ahí lo dejo y muchas gracias. Pues brevemente, gracias. Bueno, la segunda respuesta es muy rápida, es la más rápida. Yo creo que realmente no podemos hablar de una conquista, por ejemplo, de los yaquis, pues hasta 1910, ¿no? Más o menos, o sea, realmente, o hasta el cardenismo, ¿no? Que es finalmente cuando se logra el acuerdo final que pacifica a los yaquis después de un ciclo de rebeliones que venía del siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta 1930, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en el norte es algo diferente. Yo diría, esta es una hipótesis que tengo respecto a la manera en que los mesoamericanos incorporan a los europeos. Yo diría que no los veían como racialmente diferentes, porque desde luego no había una noción de raza en Mesoamérica, los veían como étnica y corporalmente diferentes, pero también fueron recibidos en analogía con los toltecas, una tradición civilizada que viene de lejos y que tiene el carisma de sus figuras religiosas, de sus formas de poder, de su arquitectura, de sus formas artísticas, y son eso lo que los indígenas absorben con una velocidad sorprendente, ¿no? De la misma manera en que los chichimecas se habían toltequizado, los mexicas como chichimecas se toltequizaron en unas cuantas décadas en el siglo XIV-XV, pues digamos que los mesoamericanos se cristianizaron y se europeizaron de una manera análoga, absorbieron los elementos de la cultura europea porque la veían como una nueva forma de toltecayotl, ¿no? De cultura tolteca. Y la relación entre la cultura tolteca y el cristianismo, bueno, eso daría para varias conferencias, ¿no? Pero son indisolubles a partir del siglo XVI, ¿no? Gracias. Dane. Sí, mi pregunta es si hubo alguna derrota española significante a partir de 1521. Las hubo en el Perú, pero las hubo en Nueva España. Sí, bueno, yo creo que hubo varias, o sea, el avance colonial, el avance de hecho, no sabemos mucho, o sea, una de las grandes misterios que tenemos es que no hay una buena historia del proceso de colonización de 1521 a 1545, digamos lo que sería la conquista de la Nueva España. Tenemos historias muy breves de algunas campañas singulares, la de Guatemala, la de Oaxaca, pero no tenemos una historia general del proceso que nos permita valorarlo en su conjunto. Esa es una falla fuertísima en nuestra historiografía. Y, por ejemplo, y entonces no podemos ver qué tantas derrotas hubo o no, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sierra norte de Oaxaca, la zona Mije-Zapoteca, la sierra, pues, por ejemplo, hubo una resistencia constante a lo largo del siglo XVI que no fue vencida sino hasta la fundación de la Villa Alta de San Ildefonso con naboríos, es decir, con indios esclavos nahuas, que fueron los que colonizaron realmente, ¿no? Pero fue un proceso de varias décadas. Lo mismo la conquista de Yucatán, pues duró 20 y tantos años, y aún cuando ya lograron los españoles fundar Mérida y fundar Campeche, Mérida y establecer ya un régimen de al menos de ciudades consolidadas, eso no significa que dominaran a la población y hubo pues el señorío rebelde de Tayasal hasta 1697, ¿no? Sí, hubo muchas más derrotas de los que se reconocen, y por otro lado, hubo muchas de lo que ya se llaman conquistas, en realidad fueron alianzas. O sea, muchos de estos pueblos no fueron conquistados a sangre y fuego, sino que se aliaron de la misma manera en que se habían aliado los tlaxcaltecas y los texcocanos, ¿no? Lo que pasa es que ya lo que hay es una retórica de la conquista que pone en el mismo saco las alianzas y las victorias militares, en el mismo saco discursivo, ¿no? Como fundadoras de un régimen de derecho, digamos. Pero hay ahí una diversidad histórica que realmente conocemos muy poco, lamentablemente.
Gracias, Federico. Nos quedan un par de minutos. No veo otra pregunta. Sobre esto último, yo quizás no dé tiempo para que me respondas, pero quizás sí. No habría que pensar también, yo incluso diría que en su mayoría, o sea, predominaron más las alianzas que las conquistas, más allá de ciertos espacios. Y ahí la pregunta que se impone es sobre si habría que pensar un poco sobre la propia verticalidad dentro de las poblaciones indígenas. O sea, digamos, no asumir una comunalidad de intereses, sino pensar, hay estudios muy buenos en el caso del Perú, que muestran, digamos, cómo los curacas indígenas encontraron grandes ventajas aliando sus poblaciones a los intereses de los encomenderos y demás, de una forma que consolidó su propio poder y el de sus familias, los enriqueció en muchos casos, pero a mediano plazo, si no de inmediato las ventajas eran obvias, pero a mediano plazo debilitó fuertemente la capacidad de respuesta y de independencia de estas comunidades. Entonces, aquí planteo, y puedes contestar o no como quieras, digamos, la vieja pregunta que no aparece en tus comentarios sobre el papel que pueden haber jugado las élites indígenas en su propia subjugación. No, desde luego, creo que lamento no haberlo mencionado, y es un factor fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala es clarísimo que los principales beneficiarios de la alianza con los españoles y de la cristianización son las élites nahuas de los 4 señoríos en contra de los macehuales y en contra de los otomíes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Tlaxcala colonial es mucho más centralizada políticamente, es mucho más jerárquica y es mucho más clasista que la Tlaxcala prehispánica. Al convertirse en una élite aristocrática colonial, las élites tlaxcaltecas tuvieron la inteligencia también de consolidar su poder dentro de la propia Tlaxcala como esa élite aristocrática colonial, que probablemente no eran antes de la conquista. Entonces, sí, definitivamente, sí hay que tomar en cuenta que las sociedades mesoamericanas distaban mucho de ser homogéneas, eran sociedades profundamente desiguales, y que de hecho digo, para ser estrictos, y te agradezco esta aclaración, cuando hablamos de que los tlaxcaltecas se aliaron o los texcocanos se aliaron, pues deberíamos decir en realidad las élites tlaxcaltecas y las élites texcocanas, ¿no? No necesariamente toda la población estaban velando por sus intereses de élites, definitivamente, ¿no? Y eso fue también la capacidad que tuvo la corona española para incorporar estas élites al régimen colonial, que es algo que hacía en todos sus dominios, ¿no? Era una de las estrategias de dominio de la monarquía hispana. Y por el otro lado, para generar nuevas élites coloniales que indígenas que fueran más aliadas suyas, pues es uno de los elementos claves también de la consolidación del régimen colonial, ¿no? Gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo, terminamos ahí, la verdad, con un tema que también, como tantos otros, daría mucho más para conversar. No nos queda sino agradecerte sinceramente tus comentarios, tus ideas, tu trabajo. Es una presentación excelente, muy estimulante. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a conversar y llevar esto adelante. Seguramente lo intentaremos en un futuro. Mientras, de parte de todos los participantes del seminario, le agradecemos al doctor Federico Navarrete sus intervenciones. Bien, gracias entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.